Bueno, antes de nada agradeceros a los pocos que habéis venido. Sabemos que es miércoles de feria y es difícil competir con eso, pero bueno, necesitamos dar esta charla porque esta charla es más bien para yo dársela a mis compañeros de SoftwareBro porque queremos ver si vamos a introducir Angular en un futuro en SoftwareBro, ¿vale? Entonces no podíamos demorar demasiado esta charla y ha tenido que ser hoy. Así que, pues nada, gracias por venir. Y antes de nada, me gustaría, por eso, romper un poco el hielo entre el que habla y los que escuchan, pues que os presentaseis uno a uno, aunque somos pocos, así que os presentéis un poquillo para empezar a hablar y perder un poco el miedo a preguntar y esas cosas, ¿no? Entonces empiezo yo, que soy Iván Guardado, soy el frontend developer aquí en SoftwareBro y os voy a dar la charla de AngularJS, ¿no? Yo soy Emilio Jiménez y trabajo para una empresa, bueno, soy cordobés y vivo en Córdoba, pero trabajo en remoto para una empresa de Sevilla que se llama Yaco y trabajamos con Python y Django. Y nada, como no tengo mucha oportunidad en el curro de programas con nuevas tecnologías, JavaScript y todo eso, yo me voy a llegar por aquí, os conozco y así pues también veo interesante la charla. Y yo soy... yo soy Alfredo Artiles, soy cofundador de SoftwareBro de la empresa y además director de tecnología. ¿Sí? Yo soy David Trillo, no soy informático, soy ingeniero agrónomo, aunque trabajo con temas GIS y base de datos. Bueno, a mí me ha reconvertido un poco en programador. En realidad yo soy más de backend que de frontend, pero bueno, quería saber un poquito de esto. Yo soy Javier Morena y soy aquí el backend developer también en SoftwareBro. Tampoco me aventuro demasiadas veces en el front, pero tengo que empaparme bien de esto. Yo soy Miguel Ángel Zayas, soy el becario de SoftwareBro y bueno, trabajo aquí, la verdad estoy muy contento, estoy aprendiendo cosas que la verdad que no creo que pueda encontrar aquí en Córdoba. De hecho, el otro día tuve una entrevista de trabajo, le expliqué lo que estaba haciendo aquí y la gente se me quedó como que estás programando en JavaScript. Eso ¿qué haces que estás programando en PHP? Y la verdad es que bueno, pues bien, aquí estoy trabajando con una librería que se llama Hechar y ahora mismo acabo de terminar por fin de realizar el diagrama de Venn y lo he integrado en SoftwareBro. Yo soy Javier Velasco y desarrollo frontend en Flop, una startup de Madrid y bueno, en pleno crecimiento ahora. Y estoy aquí porque bueno, soy frontend. me interesa y aparte me interesa mucho. Estuve hablando con Iván el otro día, esta semana viendo screencast y eso y me molaría usarlo. Aunque no sé, pero bueno. Yo soy Israel, soy de sistemas aquí en SoftwareBro y nada, a ver qué cuenta Iván de Angular no tengo idea, no. Hago entender. Bueno, estoy grabando el screencast, ¿vale? Así que sepáis que os estamos grabando lo que habláis, digo, no me denunciéis ni nada. Luego, si más o menos queda algo bien montado, pues lo subiremos, así que si no os importa, ya sabéis. Bueno, vamos a empezar. Normalmente se empieza definiendo qué es AngularJS. Yo voy a empezar explicando un poco qué no es. Normalmente la gente que trabajábamos con frontend veníamos un poco mal acostumbrados por no utilizar patrones de desarrollo estándares y demás. Entonces, AngularJS no es una librería de utilidades como podría ser, por ejemplo, Underscore o la jQuery misma, por ejemplo. No es un esqueleto para aplicaciones
y no es una librería que sirva solo para hacer cross-browsing, como también es la jQuery o las MooTools. AngularJS es algo mucho más completo, mucho más sólido. Es un framework que dispone de mogollón de componentes para crear aplicaciones tochas, ¿vale? de frontend. Entre muchas cosas, implementa un patrón modelo vista controlador. Un modelo vista controlador de verdad, pongo ahí, porque, por ejemplo, en otros frameworks, como en Backbone, por ejemplo, había discusiones siempre de que si era MVC, que si era MV Star, que si era MVVC, porque no implementaba fielmente lo que es el modelo vista controlador. Para mí, Angular lo cumple perfectamente, ya que separa totalmente lo que es el modelo, que eso siempre ha sido fácil separar el modelo, pero sí la vista y el controlador están claramente separados y son conceptos distintos, nunca se sobreponen en cosas parecidas. Luego tenemos DI, DI es la abreviatura de Dependency Injection, inyección de dependencias, que luego veremos lo que es, que básicamente nos permite crear módulos muy pequeñitos y conectarlos para que cada módulo solo haga una tarea y sea fácil de testar y demás. TDD, los creadores de Angular siempre fueron muy conscientes del problema que hay para hacer tests en frontend, de código de frontend. Entonces diseñaron Angular con la idea de que todo lo que se produjese con Angular pues pudiese ser testable, ¿vale? Todo lo que hagamos lo vamos a poder hacer unit tests e incluso tests un poco más complejos, que son los end-to-end, que luego veremos. Y luego, por otro lado, igual el desarrollo de frontend y backend, porque hasta hace muy poco, el desarrollo de frontend era un poco más chorro, ¿no? En plan, en el backend tenías un montón de tecnologías, tenías un montón de utilidades, tenías toda tu suite montada con tus tests, que no sé qué, con un sistema de building, no sé qué. Y en frontend era en plan, metes la jQuery, haces un par de cosillas y luego ya los tests ya nada, te olvidas de ellos. Y bueno, que con Angular es como que todo lo que se conoce en el backend lo trae el frontend. De hecho, si os doy la charla del framework de Angular y no os digo qué es Angular ni qué es de frontend, os podría estar hablando de un Symfony o de un Ruby on Rails o de algo así, ¿no? Tiene todos los mismos componentes que otros frameworks de backend. ¿Por qué? ¿Por qué se creó Angular? Bueno, cada vez los usuarios están más acostumbrados a aplicaciones real-time, y no me refiero a real-time en plan de que socketized, ¿no? Que te llega la información sola, ¿no? Me refiero a aplicaciones en las que no vas al servidor en cada acción que quieres hacer. Por ejemplo, un clic en un botón, ya no esperas irte al servidor, descargarte la nueva página, descargarte todos los CSS, los scripts, las imágenes, sino que esperas que al darle haga algo inmediatamente. Esos son lo que se llama las single page apps, que cada vez están más en auge porque por eso mismo los usuarios se acostumbran más a este tipo de aplicaciones que son más usables para ellos. Entonces, ¿qué pasa con las single page apps? Bueno, pues que las single page apps se trata de quitar el tocho de lógica que había en el backend y traerlo casi todo al frontend. De hecho, de forma que cuando tú entras en la web te descargas todos los scripts la primera vez y luego ya toda la lógica corre del lado del frontend. ¿Qué pasa? Que HTML, que es lo que se usa para maquetar y organizar el
las páginas web está pensado para texto, no está pensado para hacer aplicaciones. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos extender HTML para hacer algo más rico en sintaxis. Una sintaxis que realmente nos aporte valor al desarrollar una aplicación, ¿no? Al desarrollar un blog, por ejemplo, que es un texto. Entonces, además de eso, necesitamos crear aplicaciones sólidas de forma sencilla y eficaz, que funcionen en distintos navegadores y dispositivos sin mucha dificultad y sobre todo que no sea un pain in the ass, ¿no? Que sea divertido, que no sea algo doloroso, ¿no? Hacer todo esto. Entonces, un poco de historia de cómo nació Angular. Bueno, esto es una anécdota que cuenta su creador siempre en el libro y en el blog y demás. Básicamente, Angular aparece la primera versión a comienzos de 2009. Lo hizo este señor, Misko Everi, no sé cómo se pronuncia el nombre. En aquel momento estaban trabajando un grupo de developers de Google en lo que es el producto Google Feedback. Y llevaban ya varios meses desarrollándolo, estaban súper frustrados del equipo porque no conseguían hacer un código sólido, les costaba muy bien hacer los tests y demás, estaban súper frustrados. ¿Qué es Google Feedback? Google Feedback es un producto de Google que básicamente tú entras ahí y puedes dar feedback a Google, decirle qué aplicación y tal. No, es simplemente eso. Entonces, este Misko, que acaba de desarrollar el primer prototipo de Angular, dijo que sería capaz de desarrollar lo que ellos llevaban en varios meses en tan solo 2 semanas. Al final, parece ser, según cuentan, que lo hizo en 3 semanas, no cumplió las 2 semanas, pero lo hizo en 3, y que pasó de tener 17.000 líneas de código a tener 1.500. A mí esto me parece un poco exagerado. Me parece un poco cuenta la leyenda, ¿sabes? Sí. Aún así, sean 1.500 o sean 3.000, lo que sí que me creo es que tendría muchísimo menos código y que lo harían en muchísimo menos tiempo, ¿vale? Que es porque Angular es un framework que te ayuda a desarrollar, ¿no? No sé lo que tendrían antes, pero bueno, está bien saber estas cosas. Entonces vamos a ver un poco los componentes que nos da Angular para crear aplicaciones. Angular es muy estricto en qué debe ser cada cosa, ¿vale? Vamos a crear siempre, como ya he dicho, componentes muy pequeñitos que se interconectan entre sí y eso es por esto. Esta frase la vi por internet, estaba en inglés, la verdad que quería poner la cita de quién la dijo, pero no la encontré. Si lo sabes, se la pongo luego. Que la mejor forma de hacer una aplicación compleja es no hacerla. Que eso no significa no hacer aplicaciones grandes, ¿vale? Puedes hacer una aplicación grande, pero que sea sencilla, que es a lo que nos anima Angular, por eso mismo, de crear componentes pequeños e interconectarlos. De esta manera, Angular sigue un patrón de diseño que, bueno, como casi todos los frameworks, que es la inversión de control. La inversión de control sigue el principio de Hollywood, que esto viene del típico casting de cine de Hollywood, del típico no nos llames, ya te llamaremos, ¿no? Que viene a ser, tú no llamas a tu propio código, tú solo defines tu código y las interconexiones que hay entre tu código y el framework se encarga de llamar a tu código, ¿no? Esto es la inversión de control, eso es lo que significa, tú no llamas a tu código de forma imperativa, sino que lo llama el framework. Esto en cualquier framework, sea de PHP o de Ruby o lo que sea, lo tiene. Por ejemplo, tú defines un controlador para una ruta y defines lo que va a hacer ese controlador, pero tú nunca llamas de forma explícita a ese controlador. Lo llama el framework cuando detecta una ruta que llega
sabe a qué controlador llamar y ya lo llama directamente, no lo llamas tú. Entonces es muy importante entender esto de la inversión de control, porque el componente más importante en Angular es el inyector de dependencias. El inyector de dependencias se encarga de analizar nuestro código, saber de qué dependencias depende, qué dependencias tiene cada uno de nuestros componentes, y cuando va a llamar explícitamente a un módulo nuestro o una clase, pues directamente él sabe cómo conseguir esos objetos y te los inyecta. Tú nunca vas a hacer un var object igual a new class, lo que sea, porque no eso va en contra de lo que es la inversión de control. Tú vas a definir las clases y luego él va a crear nuevas instancias y te las pasará y demás, ¿vale? Y bueno, esto vamos a ver ahora en un grafiquillo, que este gráfico sale de la página de la documentación de Angular. Aquí vemos cómo, bueno, definimos un módulo cualquiera, esto tanto abstracto, ¿vale? Un módulo, y tenemos una lista de un factory, ¿vale? Un patrón factory viene a ser algo que construye objetos, ¿vale? Entonces, en mi módulo le digo cómo construir el objeto A y lo meto en la lista del factory. Entonces, en cualquier otra parte del código, cuando yo digo que quiero un objeto A, el inyector va a venir primero va a mirar en la caché si ya ha instanciado antes ese objeto, y si no, pues va a ir al factory. Como el módulo ya ha explicado, bueno, explícitamente ha dicho cómo se construye un objeto A, lo va a instanciar, lo va a cachear y se lo va a devolver al código que lo necesite, ¿vale? Esto es un poco rollo si nunca has trabajado con inyección de dependencias, pero ahora vamos a ver un código que es bastante sencillo, porque esto para nosotros va a ser abstracto, ¿vale? Esto lo hace Angular y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es esto. Aquí estoy definiendo un módulo en Angular, simplemente llamando al método módulo y un nombre del módulo, y luego en este módulo defino un controlador, ¿vale? Que le llamo main controller. Esto tanto da. Y este es lo que es la función que se va a ejecutar cuando Angular crea necesario que deba ejecutar main controller, ya sea porque cargamos una ruta o por lo que sea, porque lo encuentra en el código o demás. Entonces, cuando ejecute esta función, Angular va a mirar la firma que tiene esta función, que dice que necesita dos argumentos, $HTTP y myAPIService. En Angular todo lo que empieza por dólar son objetos o variables de Angular mismo, ¿vale? que ellos definen. Entonces aquí le estamos pidiendo un objeto HTTP que viene definido en el factory por Angular y un myAPIService, que sería un objeto que yo creo en algún otro sitio, ¿vale? Entonces, como él sabe que yo espero estos dos objetos, él cuando llame a mi controlador me va a ir al factory, va a recuperar estos objetos y me los va a pasar. Entonces, $HTTP, como ya he comentado, me lo crea porque viene de fábrica con Angular. Pero este, por ejemplo, tendría que crearlo yo en mi código. ¿Cómo se crea? Pues simplemente con el método factory estoy diciendo que myAPIService, que es esto, pues se crea pues de esta manera. Dentro del function le meto lo que yo quiera. En este caso estoy devolviendo un objeto vacío de JavaScript, pero aquí podrías hacer lo que te diese la gana y devolverlo. Entonces, cada vez que yo pida a través del inyector de dependencias myAPIService, pues me va a devolver esto, ¿vale? De esta forma lo que conseguimos es tener la aplicación desacoplada.
ya que cada cosilla está... Nunca hay una dependencia explícita dentro de nuestro código. Cada módulo, cada factory, cada service, cada controller tiene su pequeño código y es muy fácil para testar. Además, luego cuando queramos probar, por ejemplo, hacer un test de un controlador, es muy fácil que en lugar que el inyector de dependencias me pase objetos reales, pues que me pase objetos mock o fake para poder falsear, por ejemplo, una llamada por Ajax, porque eso no nos interesa que vaya en el test. Y entonces es muy fácil de mockear para probar cualquier cosa, controladores o servicios o lo que sea. Luego veremos un ejemplo de cómo hacer tests inyectando mocks. El modelo vista controlador no tiene, supongo que lo conocéis todos. Esto es lo típico, ¿no? Del modelo del controlador y la vista con el controlador. Este es el típico esquema de modelo de este controlador. En Angular añado una cosilla más, que es el scope. No hay comunicación directa entre el controlador y el view, sino que el controlador publica un scope o lee de un scope y la view publica y lee de ese mismo scope. Entonces es como una capa intermedia, ¿vale? Como un pegamento entre el controlador y el view. Esto vamos a verlo luego en un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las view pueden enviar información al scope y del scope al controlador y del controlador al model. Esto no es algo que suele pasar en el modelo vista controlador. Esto suele ser más bien solo unidireccional, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente un cambio en la vista puede generar un cambio en el modelo. Entonces, podemos decir que aquí hay como una comunicación, ¿no? Esto es lo que se llama el two-way data binding, que viene a ser que tu modelo cambia, se refleja automáticamente en la vista, pero si en la vista cambia la información, porque es un input type text o un text area o por lo que sea, también cambia la información, pues se refleja automáticamente en el modelo, ¿vale? Esto hace bastante magia porque hasta ahora, por ejemplo, el backbone no tenía esto de forma automática. Entonces parece que esto añade bastante magia. Luego ya veremos una prueba pequeña. Aquí os pongo un ejemplo pequeñillo, que luego lo haremos en código para ver cómo funciona. Básicamente, Angular lo que hace es añadir directivas, ¿vale? Que son estos que empiezan por ng de Angular. Aquí estamos definiendo que esto es la raíz de nuestra aplicación, que es el HTML, con un nombre de aplicación, tanto lo que sea. Luego aquí decimos que esto es un controlador, que se llama myController, y el scope de este controlador pues va a ser el scope del elemento, es decir, va a ser el body. De aquí a aquí, todo lo que esté aquí va a compartir el mismo scope. Entonces, lo que se publique, las variables que se publiquen aquí van a poder compartirse dentro de este mismo scope. Entonces, ahora tengo un input que con ngModel lo que hago es vincular este input con un modelo, con una variable llamada name. Esta variable no existe, pero no pasa nada, se crea en este contexto igual, cuando se llega aquí. Entonces, cada vez que yo escriba algo en este input, la variable name dentro de este scope va a cambiar según lo que escriba dentro de este input, ¿vale? Luego aquí tengo bueno, esto simplemente imprime lo que está aquí, hace una impresión de hola más y el valor de la variable name, ¿vale? Y por otro lado tengo una directiva que es el evento click, que no hay que confundir este ng-click con el onClick de HTML de toda la vida, que no tiene nada que ver. Esto es seguro de usar y hay que usarlo, que va a llamar a un método saluda que está dentro de este scope. Entonces, en este scope habría una variable llamada name y una función llamada saluda. Vamos a ver ahora la parte
de atrás, de la parte de JavaScript. Esto es el HTML. Una preguntilla. Sí. ¿Las llaves las puedes cambiar por otros caracteres? Por si para que no entre en conflicto con otro lenguaje de plantilla. Pues no he visto ningún ejemplo, pero me extrañaría que no. Yo, Por ejemplo, en Django que se usa sí. llave de... Para las como templates. variable. Para las las templates. Yo lo estuve buscando y lo que leí es que, que las plantillas que se toman automáticamente se sirven como estáticos, ¿no? En el servidor. Entonces lo que te recomendaba, por lo menos el que estuve yo leyendo, es que en lugar de generar toda la plantilla, ¿vale? Ir leyendo de ese HTML de las plantillas, como se piden al servidor, lo que hacen es que lo ponen los estáticos en un archivo aparte. Entonces al final lo que tienes son las plantillas en HTML y así, pero como no se leen como plantillas de Django, pues no hay ningún tipo de conflicto, pero tienes que, si tú quieres que el servidor te genere lo mismo, tienes que repetir el código. O sea, De todas formas, utilizando un framework como este, no vas a dejar que Django te renderice ya ninguna plantilla. Django haría como un backend JSON, entiendo yo. Y esto renderizaría el solo, o sea que ya no vas a utilizar, no sé cómo se llama en Python, en Django el motor de plantillas, pero creo que delegas. Claro, en este caso Angular es el renderer de plantillas. No, sería raro. igualmente, si tú quieres acoplar las dos cosas, si quieres tener alguna parte en tu aplicación que funcione así, asíncrono, que no funcione directamente con el servidor, lo puedes aplicar, pero que no tiene en realidad mucho. Sí, que sentido. hay una filosofía distinta. No, Claro. estaba pensando en eso, en si hacía de alguna forma una mezcla que en algún momento te combina las dos tecnologías en algún momento para alguna cosa, que lo mismo no Sí, tiene ningún luego, sentido, pero... luego veremos un caso en el que se pueda dar eso. Luego al final lo veremos. Bueno, pasamos a la parte de atrás de JavaScript. Aquí vuelvo a definir la lógica para myController. Simplemente defino el controlador con el nombre y le digo al inyector que me pase el scope, ¿vale? El scope, que es el pegamento entre esto, que es la vista, y este código. Entonces publico en el scope una variable name con mundo y una admiración, y además publico un método saluda, que lo único que hace es publicar hola, es decir, alertar un mensaje típico de la vida con hola más el name. De esta forma, cuando cargamos esta web, vamos a ver directamente publicado aquí mundo, porque lo tenemos aquí definido, y esto iba aquí, entonces está todo vinculado, ¿vale? Y además, cada vez que escriba aquí una letra, un carácter, se me va a cambiar el texto de abajo. Va a poner hola Córdoba, cuando escribe Córdoba y tal. Cuando le dé a saluda, aquí, pues me pondrá hola mundo, porque lo pone aquí, hola más scope name. Sin embargo, si le doy aquí, no me pone hola mundo, me pone hola Córdoba, porque está vinculado con name. Aunque aquí ponga mundo, yo cuando escribo aquí, esto me modifica el modelo, ¿vale? Y entonces aquí ya no sería mundo, sería Córdoba. Esto vamos a ver luego un ejemplo real para probarlo. Otra cosilla de Angular que no podía faltar son las rutas. Las rutas más o menos es lo que tienen todos los frameworks. Puedes definir rutas en base a match, una especie de expresiones regulares para definir rutas. Luego, para cada ruta especificamos la template que va a cargar y el controlador que se va a encargar de funcionar con esa ruta, ¿vale? Además, podemos trabajar con la API de HTML5 History para que es la nueva API que no tienes que utilizar el típico hash y la almohadilla para diferenciar de lo que es URL de backend de lo que es URL de frontend. En caso de que el navegador no soporte esta API, pues hace fallback, ¿vale? Y entonces utilizaría el hash para separar. Una cosa que mola es que tú cuando defines links en tu aplicación,
no tienes que preocuparte de si tienes que poner hash o no tienes que poner hash o demás. Tú pones los links como si fuesen en plan relativo, en plan barra accounts, no sé qué, y luego ya Angular, cuando tenga que redirigir, lo que te va a hacer es mirar si tiene que redirigir con el HTML5 History API o si tiene que utilizar el hash o si se encarga de todo eso, ¿vale? Entonces te quita de ese follón. Y una cosa importante es el elemento ngView, que se encarga de... es como una marca en tu layout en la que se va a cargar el contenido de la template que carga la ruta. Esto es lo que vamos a ver. ¿El History API se utiliza automáticamente o lo tienes que especificar? Creo que lo tienes que especificar tú, pero es en plan set HTML5 y ya te lo pido. Pero por defecto creo que viene desactivado, pero no estoy seguro. Bueno, esto podría ser el layout de una típica aplicación de este estilo. Tienes la raíz y luego en el body pues tienes un header con un menú de navegación. Luego aquí iría un contenido dinámico que cambia según la ruta en la que estés y un footer, ¿vale? Que ahí va otra cosilla. Según en la ruta en la que te muevas, pues aquí va a ir un listado de lo que sea, de usuarios, o va a ir la ficha de un usuario o lo que sea. Va a cambiar siempre este contenido. Entonces, para especificar una ruta, en la configuración de Angular deberíamos pedir al inyector que nos pase un route provider y bueno, pues se definen así como de toda la vida, creo yo. Cuando la URL será /notes/ y un ID de nota, pues me cargas este template URL, que es note.html. Esto va a ir al servidor a buscar este fichero y se va a encargar de mover este controlador, Node Controller. Esto sería un poco lo que pasaría, bueno, lo acabo de explicar. Descarga el fichero node.html, reemplaza el elemento que tenemos aquí ngView por el nuevo template que nos acabamos de descargar y vincula el template con el controlador. Entonces quedaría algo así. Lo que antes era un ngView ahora es el template de la nota, que podría ser, por ejemplo, pues un título y una descripción simplemente. Y ya arrancaría todo el tema del controlador y todo lo que tengas por ir a la lógica. Además, puedes definir dependencias antes de cargar la URL, en plan, para esta URL necesito que me descargues primero la lista de usuarios. Entonces esto lo que va a hacer es recuperar esas cosillas antes de cargar todo, ¿vale? También tiene algunos eventos que están guays porque te permiten hacer cosillas, por ejemplo el change start y el change success te permitirían, por ejemplo, de forma muy sencilla que cuando tú hagas clic mientras esperas a que se cargue la nueva página te ponga un spinner, por ejemplo, ¿sabes? Cargando lo que sea, y que cuando llegue, pues que se quite y ya se muestra el contenido. O, por ejemplo, cuando haya un error, de forma centralizada, cuando tú cargas una URL que falla, pues van a caer todos aquí en este evento y vas a poder mostrar un mensaje de error genérico, ¿vale? Estas cosillas pues son muy útiles. Además, tenemos cacho de templates que nos permite, no tenemos por qué ir siempre al servidor a buscar los HTML, ¿vale? Los podemos descargar todos juntos y luego ya Angular sabe cómo recuperar cada uno de los templates. Eso, bueno, eso no lo vamos a ver en este caso, pero es muy sencillo de hacer. Entonces, hasta aquí hemos visto los controladores, el modelo, la vista, la inyección de dependencias. Todo eso está muy guay, pero aquí, por lo menos a mí me pasó, que es en plan... si ahí no puedo meter nada de control del DOM, y esto es JavaScript, ¿dónde manipulo el DOM? Porque JavaScript es sobre todo acerca de manipular el DOM, ¿no? De jugar con él, reemplazar elementos, insertar, no sé qué. Bueno, la respuesta son las directivas.
Hemos visto, por ejemplo, esas directivas como ngview,ngshow, bueno, hay distintas directivas que Angular te trae de base para hacer cosillas, pero lo que te permite crear tus propias directivas, ¿vale? Entonces, con las directivas podemos extender HTML, podemos crear nuestras propias etiquetas, nuestros propios atributos, de forma de darle una sintaxis con más significado para una aplicación, ¿vale? Desde ellas tenemos acceso al DOM y ahí podemos jugar con él, podemos hacer eso todo de machacar elementos, crear, reemplazar, mover. Trae un JQLite integrado que viene a ser la jQuery mínima para hacer cosillas, para rapear elementos, manejar un poquillo el DOM y tal, no, lo más básico, vamos, lo simple y necesario. Y se definen a través de un Directive Definition Object, que es esto es muy complejo, la verdad, yo creo que es lo más complejo que tiene Angular. Esto es un DDO, un Directive Definition Object. No tienes que definir todo esto. De hecho, creo que la única que requiere es la link y las demás son opcionales y algunas incluso son excluyentes entre sí, no puedes tener las dos definidas. No voy a explicar lo que es cada una de estas cosas porque es un poco rollo, creo que es más de cada uno ponerse a leer y entenderlo bien. Pero simplemente decir que hay dos funciones importantes, que es la compile y la link. Aquí lo que pasa, se llama esta función cuando Angular está compilando, está leyendo todo el DOM y está leyendo las etiquetas que se refieren a él con ng o bueno, las directivas y demás. Entonces aquí puedes hacer cosillas, ¿vale? En general, lo que quieres hacer aquí va a ser de directivas bastante complejas. En realidad, donde va a estar la lógica va a ser el link, que es lo que se llama cuando queremos que la directiva haga algo, funcione ya, es el último paso, ¿no? En plan, renderiza o haz lo que tengas que hacer. Entonces vamos a ver cosillas que se pueden hacer con una directiva. Por ejemplo, si queremos hacer un menú de pestañas, pues definiendo bien la directiva podríamos tener un HTML como esto, que simplemente tienes un UL, especificas que es un tab set y dentro del tab set tienes LIs con un tab title y nada, y dentro ya está el contenido. Esta es una forma de escribir directivas, pero podríamos hacer esto mismo así, que es con elementos. Aquí hay un typo. Tab set debería estar pegado, todo junto, como aquí. Podría ser así, ¿vale? Un tab set, que dentro tiene una tab con un title, barra tab. Bueno, esto se entiende, lo lees y lo entiendes mejor de esto. Pues estas son las directivas, ¿no? Y esto luego en la directiva vas a decir que HTML va a generar esto por detrás, ¿sabes? Esto luego se va a reemplazar por HTML de verdad, que tú tienes que especificar en tu función de link. Esto es un ejemplo de función de link muy sencilla que renderiza el típico cuadro que hay un título y un body desplegable, que cuando haces clic en el título se despliega hacia abajo el body, ¿vale? Entonces se nos pasa el scope en el que está el elemento en sí, que esto es DOM, es wrapeado en la JQLite y los atributos. Entonces, lo primero que hacemos es capturar los elementos hijos, que son el título y el body. Simplemente angular.element viene a ser lo que es el dólar en jQuery, ¿vale? Entonces, simplemente me pillas el primer hijo con esto, me lo wrapeas dentro de un elemento de jQuery, eso es el título. Y el body, pues, es simplemente el segundo hijo, y me hace lo mismo, me lo wrapea en un elemento de jQuery. Y luego, al elemento título, le vinculamos un evento click, que lo único que hace es que al body le quita la clase closed, ¿vale? Esto es jQuery, esta función, por ejemplo, y esta igual.
Esto es algo muy sencillo de directiva, ¿vale? Pero se pueden hacer cosas súper complejas. Entonces, ya hemos visto más o menos todo para todo el stack. Y la pregunta es, ¿todo listo? Pues, según los desarrolladores de Angular, para nada, porque Angular está desarrollado para que puedas hacer tu aplicación testable. Entonces, faltarían los tests, ¿vale? Estas son cosas que tienes que conocer para los tests, que son Karma, antes llamado Testacular. Creo que acertaron en cambiarle el nombre porque... Karma es un test runner solo. Lo único que hace es correr tests y lo que te hace es lanzar diferentes browsers y pasar los tests en todos los browsers y darte un resumen, ¿vale? No hace nada más. Solo es el runner. Luego está Jasmine, que, bueno, no sé si lo conocéis. Es un BDD, que le llaman, que es un Behavior Driven Development, que es para hacer tests de forma un poco más, ¿cómo se dice? Con un lenguaje más natural, ¿no? Luego, lo que ya hemos visto, la inyección de dependencias, que nos va a servir mucho, es muy importante para falsear objetos. Por ejemplo, no me hagas una petición al servidor, te mando un mock, un objeto falso, y luego compruebo si has hecho algo con ese objeto falso. Y los end-to-end tests, que vienen a ser los tests que prueban las interfaces. Por ejemplo, cárgame esta página, haz clic en este botón y ahora voy a ver si todo está como debería estar tras hacer clic en este botón. Este es un ejemplo de unit test con Jasmine. Simplemente, bueno, vamos a probar un controlador phone_list. Necesitamos un scope, un controller y un HTTP backend. El scope va a ser el scope falso que vamos a inyectar, el controller va a ser el controlador que vamos a testar y el HTTP backend va a ser el objeto HTTP falso que vamos a inyectar también. Entonces, antes de cada test, lo que hacemos es crear esos mocks. Simplemente con esta función auxiliar que nos da Angular para Jasmine, le pedimos que nos inyecte un objeto de HTTP falso, un root scope y un $controller. Esto ya lo tenemos moqueado, ya no lo inyecté. Ahora creamos un scope nuevo que se herede del root scope, eso es así siempre. Y luego creamos el controlador que vamos a testar. Simplemente con $controller le especificamos lo que queremos testar y le inyectamos lo que necesita el controlador. En este caso solo necesita solo pide un scope, ¿vale? Si pidiese más cosillas, pues las iríamos inyectando aquí también. Ahora tenemos preparado lo que es la suite, vamos a hacer un test. Este es un test que dice, debería crear el phones model con dos teléfonos traídos de XHR. Entonces, lo primero que hacemos es preparar al HTTP falso para decirle que espere una llamada a esta URL, ¿no? Y que cuando reciba esa llamada, en lugar de ir al servidor y traerse los datos, va a responder con este array que yo le estoy indicando, ¿vale? Ahora, nos aseguramos de que scope.phones está vacío en el momento inicial. Ahora llamamos al método flash del objeto HTTP para que responda con esto que le hemos dicho y ahora nos aseguramos de que scope.phones realmente tiene los datos que debería tener. Con este test nos aseguramos de que el scope del controlador se está vinculando bien a lo que serían los datos que vienen del servidor por Ajax, ¿vale? No sé, complejo, Es un poco esto del inject y tal. Al final son todos iguales, ¿vale? Es decir, una vez que ves uno,
copias, pegas y ya está. Y luego esta parte más o menos no es demasiado compleja. Y ahora estarían los end-to-end tests que son para probar la interfaz. Este sería una prueba de debería intercambiar la imagen principal cuando haces clic en una miniatura. Este sería el típico ejemplo de tener una imagen grande, debajo varias pequeñitas. Cuando hagas clic en una pequeña, pues se muestra en la grande, ¿no? Con este selector de CSS decimos que captúrame la imagen, el elemento imagen que está en el tercer LI dentro de esta clase, de esta lista, y hazle clic. Tras hacerle clic nos aseguramos que el elemento img.font, que se supone que es la imagen grande, pues que su source tiene que ser este, pues porque nosotros sabemos que tiene que ser este en el test. Y ahora, para asegurarnos de que sigue funcionando, hacemos clic en otro, en el elemento número 1. Y nos aseguramos de que el src pues, ha cambiado y es otro, ¿vale? Realmente los end-to-end nos permiten hacer un montón de cosas, como navegar por URLs, ir a un sitio, hacer clic, que no sé qué. Nos permite probar prácticamente todo. Y es súper potente porque se integra con Angular y nos permite inyectar cosillas y todo lo demás. Y ahora, todavía hay más, pero no lo vamos a ver. Pero es para que sepáis que existe. Cosillas que no hemos visto son los filtros, que nos permiten dar distintos formatos a la salida de HTML, por ejemplo, formato de numérico, de moneda, de date times, etc. Formularios, validación de formularios, también nos da. Localización e internacionalización. Bueno, pues también todo lo que son fechas, eso acabo de decir, fechas en formatos numéricos y demás, pues según la localización que tengas configurada, pues te lo mantiene, te ponen los textos en tu idioma. Y luego otros servicios nativos que trae Angular, que son HTTP, Resource, Location, que bueno, esto lo vamos a ver ahora, el Resource, el Location es para jugar con la navegación y demás. Hay un montón de cosas más, pero no entran en esta charla. Luego sobre el workflow, hay algunas aplicaciones interesantes. El Karma ya lo hemos visto, que es el runner de tests. Geoman es una aplicación que no funciona solo para Angular, que funciona para un mogollón de lenguajes de programación, que te permite crear código. Tú simplemente escribes Geoman espacio Angular para decirle que estás creando una aplicación Angular, 2 puntos, el nombre de la aplicación, y te crea todo el bootstrap con la aplicación, ¿vale? Con los controladores, las vistas, el grunt con el sistema de build, te crea todo lo que es el esqueleto. Y luego además pues puedes añadir controladores, te crea directamente el controlador y el template y la ruta. Bueno, que puedes ir jugando con esta tool y te va generando código, ¿vale? Luego tú completas con el código, pero lo que es el esqueleto te lo va creando. Y luego Bataran, que es muy importante porque es una aplicación es un módulo para las Developer Tools, porque claro, esto como lo han hecho los de Google, pues lo tienen controlado esto. En el que puedes depurar todo lo que está haciendo Angular por detrás. Puedes navegar a través del modelo y los diferentes scopes. Tiene una pestaña de performance que te dice los tiempos y demás y te ayuda a encontrar fallos de memory leaks o demás que puedas haber generado, dependencias para ver de forma visual las dependencias que tienen tus componentes, etc. Y luego en la pestaña de elementos, si haces clic sobre un elemento que tiene una directiva de Angular, pues aquí, en vez de styles, que es donde estamos siempre, pues te añade una pestaña más y puedes analizar lo que está haciendo por detrás, ¿vale? Esto está muy guay para profiling y debugging y demás. Y nada, esto ha sido la charla, lo que es la teoría y el tostón, y ahora quería hacer unas probillas para que viésemos cómo es el código. Y nada, pero vamos a ir. Aquí al final os he puesto unas referencias
en lo que yo me he basado, la página oficial me la he leído toda, un libro de O'Reilly, que es cortillo pero está bastante bien. Este es un screencast de uno de los creadores y luego alguna referencia más. Bueno, aquí tenemos un HTML básico. Lo único que tengo cargado es el Bootstrap de Twitter para CSS y la librería de Angular y un fichero mío que es el main.js, que ahora mismo no solo define un módulo pero no hace nada, ¿vale? Entonces vamos a ver el primer ejemplo que hemos visto antes, que era el de hacer un hola mundo, ¿no? Por ejemplo, si ponemos esto, vemos que dentro de estas llaves podemos hacer expresiones como sumar y expresiones muy básicas, ¿vale? Concatenar, etc. Vemos que esto funciona. Entonces, lo que habíamos hecho antes de poner un input vinculado con un modelo, por ejemplo, city, que decimos, el modelo city no existe, pero realmente como la vista puede crear modelo y puede modificar modelo, realmente sí que existe, se crea en este momento. Entonces yo aquí pongo más city. Esto lo que me va a hacer es buscarme en este scope de este controlador, que viene a ser el body, me va a buscar la variable city y me va a poner aquí el valor de esa variable. Me pone hola 0, porque como es un más, supongo que, y esto es un defined, pues me lo intentará pasar a entero. Pero ahora según voy escribiendo aquí, pues se ve que va modificando el modelo, se va modificando y directamente se va cambiando en todo el template, ¿vale? Ahora, si por ejemplo queremos darle un valor de inicio desde nuestro código, aquí lo único que hago es definir el controlador con el nombre y decirme que me inyecte el scope, que lo necesito. Pues en el scope puedo ponerle directamente el valor inicial. Y ya lo tengo aquí, ¿vale? Esto es para que se vea, se entienda bien que está todo vinculado. Gracias al scope, que es el pegamento, todo lo que publique desde el controlador, desde atrás, en el scope, pues me va a llegar al frontend, al template, y al contrario, cuando modifico algo en el template, se me va a llegar atrás, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo otro que teníamos, que creo que también se pueden publicar funciones en el scope, no solo variables, no solo, sí, valor. Le ponemos, por ejemplo, que cuando haga clic... ¿Sí? ¿No debería hacer que salga también aquí para que salga grabado? Estoy grabando eso. En teoría. No sé cómo salga nada. Sí, además está más oscuro esto. Le decimos que en el button, cuando haga clic, me llama la función saluda del scope, ¿vale? Entonces, cuando me va a ir a buscar al scope esta función. Ahora mismo como no existe, pues no hace nada. Entonces la vamos a definir. Simplemente es una función y aquí le metemos lo que queramos que haga. En este caso le voy a hacer solo lo que teníamos antes. Más y le pongo el valor. Uy, el valor de la variable, ¿vale? Hola mundo. Lo asociado, ¿vale? Y otra cosilla más que quiero ver antes de ponerme con la demo es una directiva muy importante que se llama ng-repeat. Esto lo que nos va a hacer, esta directiva lo que nos va a hacer es repetir este nodo de HTML tantas veces como le especifica aquí. Entonces, esto me ha parecido un bucle for each de toda la vida. Entonces, el formato es
por ejemplo, i, in y un array. Si le pongo un array explícito, pues es un array así. Podría ser una variable que viene de atrás o lo que sea. Entonces, ¿esto qué me hace? Pues me lo pone 3 veces. Le pongo 4 elementos, pues 4 elementos. Y además, pues aquí puedo poner, por ejemplo, como estoy definiendo i, va a iterar sobre cada uno de los elementos y me va a pillar cada valor. Entonces puedo poner i más. Vale. Esto es un bucle for each, pero hecho en directivas de HTML. Y bueno, nada más. Ahora voy a pasar a hacer la demo, una demo pequeñita, que vamos a ver cómo hacer un listado de tareas. Va a ser un gestor de tareas súper chico, en el que añades tareas, borras y buscas, y luego lo vamos a conectar con un backend para ver cómo se persiste la información de forma transparente y demás. Entonces, un momento. Estoy cambiándome de tag en Git. Ahí está. Aquí he creado un layout. No es el mejor layout que habéis visto en vuestra vida, pero vale. Aquí tenemos un mini formulario para añadir una nueva tarea, que en principio debería aparecer solo cuando haga clic en Add New, ¿vale? Debería estar oculto, le doy, me sale, y luego si cancelo o añado, pues ya se quita otra vez. Y aquí se van a salir las tareas con la opción de eliminar, y luego aquí, pues para filtrar lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, que es lo más sencillo, es hacer la lógica de que muestre o no este formulario cuando haga clic en Add New. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer, que aquí está, va a ser meter todo lo que es este código, que viene a ser esto, desde aquí hasta aquí. Lo voy a meter dentro de una división para crear un scope, ¿vale? Porque deben compartir el mismo scope. Entonces, ya le defino un controller, que puede ser, por ejemplo, new controller. Voy a crear el controlador en el código también, porque si no, no funciona. No pasa nada. Ahora, hay una directiva que trae Angular, que es show, que aquí le puedes especificar un booleano. Si le pongo true, se muestra; si le pongo false, no se muestra, o le puedo poner una expresión que resulte en un booleano. Entonces se mostrará o no dependiendo de cómo se evalúe esa expresión. Si le pongo false, pues no se muestra, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar para eso una variable que nos guarde el estado de si debe mostrarse o no. Esa variable, por ejemplo, la puedo llamar font visible, por ejemplo. Ahora mismo esa variable no se define en ningún sitio, así que por defecto es false, no se muestra nunca. ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando haga clic en Add New, setear esta variable a true, ¿no? Para que esto se evalúe de nuevo y se muestre. Entonces, en el A le pongo ngClick igual a showForm. Este método no existe en su scope, que es aquí en New Controller. Vamos a crearlo. Y lo único que vamos a hacer es lo que habíamos hecho, de setear esta variable a true. Ya lo tenemos. Vale.
Estoy refrescando, por eso oculta, no puedo... Pero lo que está falso por ahí. Vale. Vamos a hacer lo mismo, pero para ocultarlo. Entonces ya duplicamos aquí. Tenemos ya el método que lo pone a false. Solo es llamarlo desde el evento de cancel. Lo ponemos en click igual a hide from. Ya tenemos esta lógica, ¿vale? ¿Mola o no mola? Vale, ahora vamos a quitar esto que es estático y vamos a ponerlo que pille datos reales, pero bueno, no reales, que vengan definidos desde atrás, desde el código. Entonces, lo primero que hacemos es dejar solo un LA, y en este LA utilizar el ng-repeat que acabamos de ver para que itere sobre todas las tareas que le especifique. Entonces voy a tener una variable que se llame tasks, que será un array, y voy a iterar sobre cada una de ellas. Entonces task in tasks. Y aquí en vez de esto estático, pues le pongo task.desk de description, por ejemplo. No sale nada porque no he definido las tasks, ¿vale? Entonces ahora voy aquí en el list controller. Tengo que especificar el controller de esto. Lo voy a definir a este nivel. Igual a tengo que crear el controlador. No pasa nada. Y ahora defino el modelo tasks, que será un array de objetos que por lo menos tiene que tener la propiedad desk, porque es lo que está imprimiendo. ¿Qué pasa? Esto me pasó antes, no sé, se me queda, debe ser la caché o algo, ¿no? Bueno, ya me los trae adelante. Sí. Vamos, que si le pongo otras cosillas, pues me lo está pillando de atrás, ¿verdad? Ya tenemos el listado dinámico, ahora vamos a hacer lo que es añadir y eliminar. Para añadir, vamos a poner el evento en el link, que sea en el scope new form, pues add, y definimos el método aquí. ¿Qué pasa aquí? Que tengo las tasks definidas en el controller list. Entonces yo aquí en este método, en este scope, no tengo acceso a esta información. Lo que está pasando es que estamos incumpliendo un poco lo que es el flujo de una aplicación en Angular. Es decir, el controlador no debe crear modelos, se lo debe estar definido en otro sitio y el controlador recibir ese modelo a través de la inyección de dependencias. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un factory con esta información que le llamamos, por ejemplo, tasks, que es la lista de tasks, y que nos devuelva esa información.
Entonces aquí simplemente al inyector de dependencias le digo pásame un scope y pásame las tasks. Entonces lo que va a hacer el Angular, cuando vaya a llamar a nuestro controlador list, sabe que espera un tasks, pues va a venir al factory y lo va a pillar y me lo va a pasar. Entonces aquí se lo paso y sigue funcionando todo igual. ¿Qué pasa? Que ahora aquí puedo hacer lo mismo. Digo, pásame las tasks. Y entonces ya tengo acceso a ellas. Una cosa, no sé si veis una gilipollez, pero bueno. Esta, la sintaxis esta del controlador para inyectar el factory, hay una, te lo pregunto más que te lo digo, hay una sintaxis alternativa que coge un array de elementos con las cadenas, porque si esto le pasa a un Netlify o algo y lo minimiza, no... Sí, lo sé. No lo pongo por no complicar un poquito más las cosas. La cuestión es que si esto luego lo minimizas, esto se puede convertir en un A y esto en un B. Y entonces el inyector no sabe encontrar estos objetos. Lo que se hace es simplemente pasar un array, creo que es en plan, le dices pues tasks, coma, bueno, al revés. Espero un scope, unas tasks y me llamas a esta función, que luego, aunque sea A y B, tanto da porque el inyector va a mirar por esto, no va a mirar por esto. No lo he puesto aquí porque no quiero liar más cosas, creo que es más sencillo de aprender así luego ya. Pero sí que es importante para aplicaciones en producción. Bueno, entonces aquí en el New Controller ya tengo acceso a las tasks, al array, entonces puedo hacer en ese array un push y crear el nuevo objeto con la variable en la que escribimos el texto, que es... no tiene, vale, pues sí. Aquí tenemos que vincular esto con un modelo, con una variable, llamamos por ejemplo desk, scope.desk. Entonces lo que escriba me lo va a meter en la variable de tasks. Vamos a probar. Como tengo un modelo que es relativamente grande, porque una de las pruebas que yo tengo en un trabajo es que tengo base de datos con 50 tablas. Entonces, claro, veo que... Me diréis, 50 tablas, pues sí, en nivel 10... Aquí trabajas con modelos que vienen ya masticados, ¿sabes? Es decir, si tú tienes que ir a una base de datos y hacer una consulta súper tocha, pues eso va independiente. Aquí lo que tiene que llegar son modelos con su clave valor o como quieras llamarlo, ya masticados. En una API REST, por ejemplo, que se comunica muy bien con Angular y te los trae ya todo masticado y ya... ¿Qué te refieres? A si ¿por eficiencia te refieres o por complejidad? Complejidad. Mi pregunta es, si yo tengo una base de datos con 30 o 40 tablas, ¿esto me genera, digamos, me facilita la vida? Todavía no ha pasado a la base de datos, esto está en el cliente. Como te comuniques con la base de datos depende de la API que tengas desarrollada. Entonces, si esa API, que es la que habla con los 50 tablas, está diseñada para devolver a esto... Esto va a haber, como mucho va a haber hasta una API con tu servidor. Lo que haya de tu servidor para atrás, aunque haya 50 tablas, no le importa a Angular. Lo que le importa es los datos que le va a facilitar la API. Se supone que esos datos van a venir masticados en JSON Si vas a usar esto, te preocupa de modificar la API para que... Una pregunta, entonces, los datos que vienen masticados, ¿dónde se quedaría Angular? ¿Dónde lo guardaría? ¿En el factory? Sería la parte, podemos decir, que tiene Angular de modelo, por decirlo de un modo. Que... ¿Hablas de datos que vienen del servidor? Sí, por ejemplo, el que está generando esas 50 tablas, pero bueno, ya vienen masticadas, ¿no? Y se lo envía al cliente. Yo quería saber exactamente Factory dónde está en esa parte de modelo que está controlado el modelo, qué es exactamente. Esa parte, eso sería seguramente un servicio que se conecta a tu API, se descarga la información que le da la API y luego ya lo publica esos datos a través del Factory, tú los pides y el Dependency Injection
te lo envía. La primera vez te hace el fetch del servidor, pero luego ya los tienes y te los vas pasando por donde quieras por la aplicación. Vale. Luego veremos cómo se persiste esto vamos a ver, en una API RESTful. Vale. Ya nos falta poco, solo queda... Bueno, hemos visto que... Está el cursor. Que ya crea cosilla, ¿no? Le pongo 5, hasta es 5. Aquí si ponemos ahora un show hide form, por ejemplo, para ocultarlo una vez tal, y aquí le ponemos explorerscope.desk igual a pues mucho mejor. Así pues tenemos esto, ¿vale? Y no nos queda aquí basura de antes. Para borrar, pues lo mismo. Aquí en el ng repeat tengo el link a remove. Pues en el evento click llamo al método remove del controlador listController. En listController publicamos la función esta. ¿Y cómo sabemos cuál tenemos que borrar? Pues se puede hacer de muchas formas. Yo lo voy a hacer aquí por índice de posicionamiento en el array, ¿vale? Pues por sencillez. Cuando utilizamos ngRepeat, esto genera un scope propio en el que publica algunas variables especiales, como por ejemplo esta, que es $index, que para cada iteración pues te dice esta es la 0, la 1, la 2, ¿vale? Se va incrementando $index simplemente. Tenemos otras que es $last para saber si es el último elemento, o $first para saber si es el primer elemento y demás. Entonces le vamos a remove, esto espera un índice y lo único que hacemos es de tasks, eliminamos con splice, eliminamos el índice del array. Funciona, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hacemos esto. No está persistiendo en el servidor, ¿no? Pero ya tenemos todo lo que es la lógica básica. Me he perdido. Funciona. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo persistir esto. Para persistir necesitamos tener una API a nuestro servidor. Si es RESTful, mucho mejor porque se comunica perfectamente con Angular. Angular sabe cómo manejar una API de este estilo. Yo lo que he hecho es, por no crear mi propio servidor ahora aquí en Node y montarlo y tal, lo que hago es comunicarme con MongoLab. MongoLab es un servidor de Mongo en la nube y que te da una API RESTful. Y entonces tú puedes insertar en ese Mongo o recuperar datos a través de una API REST. ¿Vale? Voy a hacer un checkout a un tag porque la configuración eso no me acuerdo. Git checkout. ¿Cómo era? Vale. Esto lo único que me ha añadido es esta parte, ¿vale? Porque necesito saber las cosas como esta y no me va a acordar. Entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Lo más sencillo es, estoy declarando dos constantes simplemente a nivel de mi módulo, que es MongoLab, que es la URL base a donde tengo que apuntar mis peticiones, ¿vale? Que es esta, la API de MongoLab. Y esta es mi API key. No tengo nada, así que no me puede robar nada. Para poder autenticar mis llamadas. Cada vez que hago una petición tengo que pasarle la API key y si no, no hace nada. Esto lo guardo como constantes y luego para poder utilizarlas por ahí en el código. Ahora, aquí está el meollo de la cuestión. Estoy definiendo una clase task y en el factory le digo que se me inyecte un $resource, el MongoLab, que es la constante que acabo de definir, y la MongoLab key, que está en otra constante que acabo de definir.
Y lo que me hace es devolverme, hacer una llamada a $resource al que le paso una URL, que será mi URL final para mi modelo, y una configuración. Esto lo que hace es generarme como una clase que implementa el típico patrón active record, que lo que hace es, tienes el método save, el método update, el método get y el método query, de forma abstracta. Entonces esos objetos van a saber cómo comunicarse con la API gracias a este URL. Esto es la base, no pasa nada, no hay que entender. Y luego le digo que mi colección está aquí, collections, /tasks, y un ID. Entonces, él sabe, Angular sabe ahora que para recuperar todas las tasks va a tener que ir aquí, hasta aquí, quitando el ID. Aquí me va a recuperar todas las tasks. Si quiere recuperar un modelo concreto, pues va a ir aquí especificándole un ID, el ID que yo le diga. ¿Que me quiere eliminar el ID? Pues va a enviar un método delete mediante HTTP a esta URL, especificándole el ID. Vale, ya sabe realmente cómo comunicarse con una API REST. Y luego esto, bueno, es configuración. Normalmente esto no debería usarse, hay que decir. Esto lo único que hace es que para cada petición le inserta también la API key, ¿vale? Va a poner interrogante API key igual a esto, porque eso lo necesito para Mongo. Y además le estamos diciendo cómo tiene que extraer el ID del modelo, porque Mongo no utiliza la propiedad .id, utiliza ._id. Entonces Angular ahí se pierde, porque siempre va a ir al .id. Con esto le estamos especificando que vaya al atributo, con arroba, al atributo id. ¿Qué pasa? Que MongoLab, no sé por qué, pues me pone .id, $o id. No sé por qué. Yo creo que si trabajas con tu API en Mongo, pues simplemente sería así. Le dices que el ID de los objetos va a ir en este atributo, no va a ir en el ID normal. Si utilizas el .id, pues te lo puedes cargar, no hace falta. Entonces, tenemos ya esto montado. Tenemos las clases, la clase task. Entonces, lo que antes era un factory de tasks que me devolvía un array, lo que me va a devolver ahora va a ser un tasks.query. Esto lo que va a hacer es una petición a collections /tasks y se va a traer en JSON todo y lo va a manejar, ¿vale? Entonces, vamos a probar y vamos a ver si funciona o no funciona. Funciona, vale. ¿Esto cómo funciona? Porque esto es código asíncrono y yo estoy devolviendo lo que es el query. Y aquí, cuando lo llamo, aquí, ¿dónde está aquí en el list, cuando le digo que me pase el tasks, se lo paso directamente al scope, a la vista, en tasks. No hago ningún onComplete, onSuccess esperando a que llegue la respuesta. Y sin embargo funciona. Tarda un poquillo, se ve que espera. Entonces lo que está pasando aquí es que Angular funciona con promesas de JavaScript, con promise. Y como Angular está diseñado para manejar promise, tú puedes trabajar con este tipo de cosillas asíncronas como si fuese código asíncrono. Tú le pasas aquí las tasks, que solamente no tenga nada, simplemente una promesa, pero la vista sabe que es una promesa y entonces sabe que tiene que esperar a que lleguen los datos del servidor. Se suscribe al evento de onComplete y ya cuando llegue ya la renderiza. Todo Angular está diseñado para funcionar con promesas, entonces es la leche, porque te olvidas bastante de... ¿Sabe que es una promesa porque está devolviendo el source? Porque seguramente tú sí... Claro, lo devuelve resource, esto seguramente tenga un prototype que tenga algo por ahí, entonces lo identificas por el prototype. Y todo
lo que hay en Angular sabe lo que es una promesa, entonces es la hostia. Entonces puedes implementar algo propio y añadirle los métodos de promesa Sí, tú puedes. y tal. Sí, sí. Hay el objeto de fer, creo, y el $Q, que es para manejar estas cosillas de Si le quieres pasar parámetros a la query, también aquí le pasas en plan clave valor lo que. pero eso lo dejaría fijo. Yo quiero decir, no sé, o sea, tendría que definirme yo un factory para cada tipo de... O sea, si yo tengo un campo de búsqueda en la vista, ¿cómo le pasaría a ese query lo que me buscará el usuario? Ah, vale. Lo que puedes hacer es, puedes hacer varias cosas. Pero puedes crear tu propio servicio también, que podría ser un wrapper sobre esto, y ahí añadirle métodos para fin, by, no sé qué, ¿sabes? Pero entonces la factory define apelo, o sea, define fijo lo que sea. Lo que se va a llamar tasks va a ser siempre task.query. Si ahora pones otro factory que sea pepes, van a ser los user.query con nombre pepe. Hombre, a ver, vale, ya sé. Tú dices, por ejemplo, que aquí puedes poner esto. Sí. Esto lo puedes poner, ¿vale? Ah, eso se puede. Y entonces yo ahí sí podría pasar la query que yo quisiera. Yo lo he hecho así para aprovechar lo que tenía antes y tal, y que se vea un poco... Entonces los resources que defines en el factory ya son... Bueno, te lo tendrías que pasar en el... de a la derecha. Ahí lo tendrías que pasar, ¿no? La clase, digo... La clase, claro. Sí, por eso lo he puesto con mayúscula, porque esto es una clase. Puedes instanciar objetos sobre esto. Y esto, sin embargo, pues ya es un resultado. Por eso está en minúscula, no es una clase que instancias. ¿Ese query puede recibir parámetros? ¿Recibir parámetros de búsqueda? Sí, puedes ponerle clave valor, lo que quieras. Si es, no sé. Y esto te lo envía en forma de URL de REST. Pero bueno, que esto es algo muy básico, pero lo que se puede hacer es crear un service que utilice, por ejemplo, este task y ahí ir añadiendo métodos que te sean útiles a ti, ¿vale? Como un wrapper sobre esto. No sé, ¿algo más? Yo tengo... Todavía falta lo de añadir y borrar. Sigue funcionando esto, sí. Entonces, vamos a hacer que... Ahora si, por ejemplo, hacemos esto, se crea aquí, pero no se persiste. Se crea solo en local. Entonces, para persistir, aquí necesito una clase task, que ya estoy pidiendo en este controlador. Simplemente creo un task, un objeto task, y ya le especifico una propiedad desc. Ya le relleno esta propiedad que me hace falta, y para enviarlo al servidor simplemente llamo al método $save. Esto lo que hace es enviar al servidor un método post y almacenarlo, ¿vale? Me lo pone en local, pero si lo refresco me lo ha persistido ya. Si viésemos aquí esto, ahí no, fallo de usabilidad. Podemos que está enviando un post, ¿vale? O un put, no sé, no puede. Vale. ¿Y el saber se le puede pasar callback o algo? Sí, sí. Sí, yo no estoy esperando por nada, por eso de hacerlo tal, claro, pero sí que... ponerlo o algo por si apretaba. Sí, sí. De hecho, eso devolverá una promesa, ¿no? Sí. Y también otra cosa muy útil que no he hablado son los interceptores. Tú puedes añadir a nivel global interceptores en las llamadas AJAX, de forma que puedes centralizar, por ejemplo, cuando me fallen las llamadas AJAX,
pues me sacas arriba un flash message de estos que ponga: ha habido un error en conexión con el servidor. Puedes centralizar muy fácilmente los errores con los interceptores. Bueno, ya casi está, solo falta borrar, que ahora mismo borras porque hace el splice, pero realmente no borra. Entonces, para borrar, lo único que hago es ir al scope, al array de tasks, recupero el elemento task que quiero, y esto ya va a ser un objeto tipo task. Entonces puedo hacer esto, llamar al método delete, que lo que hace es lo mismo, enviar una petición con tipo delete que lo borra del servidor. Entonces, ¿Y siempre tienes que hacer doble lo que tienes en memoria y lo que está persistido? O sea, el delete y el splice hay que hacerlo los dos. eso es una duda que tengo, que todavía no he resuelto. Ahora, cuando estaba haciendo la demo, me surgió la misma duda. Y yo probé solo eso. He probado a quitar esto y no me lo hacía, pero seguro que tiene que haber una forma de sincronizar colecciones, como hace Backbone, que tú borras algo de una colección y te lo... Ah, sí. Ah, no, claro. Te lo borra del servidor solamente. Pero que te lo borra del servidor, pero no te lo borra de estar visible. Claro. Una cosa es llamar al servidor y otra cosa es lo que estás viendo. Ya. Necesita la línea. Claro, pero seguro que hay alguna forma de que solo con borrar, con llamar a delete, te borre todos los objetos que existen. Como si te lo puedes hacer encadenar, ¿no? Bueno, funciona. Y ahora, solo para... Joder. Perdón. Tags. Solo para enseñar lo que son los filtros, vamos a hacer que funcione esto. Cuando escriba aquí, quiero que me filtre lo que está en la lista. Para eso podemos utilizar un filtro que no se ha hablado nada sobre ellos, pero vais a ver cómo funciona, que es aquí, en vez de recorrer sobre todo tasks, lo que le digo es que primero me haga un filtro, me filtre esa colección por lo que escribo aquí. Lo que escribo aquí pues irá en una variable, irá aquí, lo meto en la variable search text y le digo que entonces me lo filtre por search text. Entonces simplemente con esto puedo hacer esto. Solo los que están en memoria. Sí, sí, claro, solo sería para... ¿Se puede tunear para que se lo traiga por allá? Puede ser un promise o... ¿sabes? Aunque bueno, eso igual ya no iría a nivel de filtro. Los filtros son para un poco en la template, bichar un poco en la template. Igual eso ya sería más una directiva o algo más complejo. Pero bueno, para que veáis cómo se pueden hacer cosillas muy sencillas. Y nada, hasta aquí ha sido todo el tostón. Si tenéis dudas... ¿Cómo cumpleaños? ¿Cómo? Yo lo cumpleo. Los diff, esto que has puesto para declarar el control, es obligatorio, ¿no? O sea, la pregunta es, el diseñador o el que vaya a maquetar tiene que tener un poco de conocimiento de algunas cosas, ¿no? Para que nos dé el código más o menos... Vale. Porque antes no lo tenía y vi que luego lo pusiste. Igual desde el punto de vista de diseño no hace falta esa capa, pero la tienes que añadir solamente para que tenga un contexto. Eso es un poco como pasa en general en desarrollo de frontend, porque muchas veces tienes, por ejemplo, un listado de cosas que no tienen un contenedor y se ven bien porque el frontendero lo hizo así, pero luego tú cuando vas a jugar con ese DOM necesitas un contenedor, entonces tienes que ir a mano y poner ahí un div para realmente contener eso. Sí, realmente yo creo que esto, por ejemplo, sí que ya tendría sentido que fuese una div, ¿sabes? Porque era más o menos los bloques que son controladores tienen sentido por sí solos como bloque también de visual.
pero no tiene por qué ser siempre así. Y alguna vez pues habrá que modificar un poco el flujo de HTML. De todas formas, lo que hemos visto antes de el ngView, que se carga la template en el centro de la pantalla donde tú quieres de forma automática, ahí no defines el ngController en ningún sitio. Simplemente decías, cuando me cargue esta ruta, cárgame esta template en el contenido y con este controlador. Lo especificaba ya en la configuración de la ruta. Y entonces aquí ya no juegas nada con esto de ngController. Ya lo configuras. Y si tu API no es tan REST ni es todo tan bonito, porque ya sabes que muchas veces las APIs no son REST. ¿Qué hacemos? Modifica la API. ¿Modifica la API? No. Lo que te había dicho, yo creo que lo suyo pues, es no trabajar directamente con lo que te devuelve el $resource, sino obtener el resource y sobre eso añadir una capa más de abstracción, ¿sabes? De un wrapper ahí. Pero ahí para obtener el resource necesitas pasarle una URL que va a ser ya REST. Imagínate que yo las tasks las creo en una ruta que se llama crear task y que no llevan ningún parámetro en la URL, sino que tiene que recibir por cojones siempre un parámetro de... Bueno, es lo que pasa cuando las APIs no son tienes el objeto HTTP, que es para hacer llamadas al servidor asíncronas. Entonces yo podría hacer ese factory task, de definir la clase task, pero en vez de definir Claro. la clase task con eso que me va a hacer una string record, Pues me hago yo aquí mi... Claro, le dices que te inyecte el $HTTP Y ahí juegas. empiezas a definir los métodos que quieres y crear un... resource mismo, ¿no? Sería como las algo. colecciones de Backbone, algo así, ¿no? Sí, las colecciones de bombas que guardan eso. Sí, el $resource está muy guay para casos esos, que hay APIs muy bien definidas, como la de MongoLab, por ejemplo, que es muy sencilla y te ahorra mogollón. Pero pues si no, pues claro, no va. Y no sé qué más así del tema de Ajax y tal. Es que esa es la parte que más suele preocuparme a mí, la de cómo te comunicas con el servidor, cómo tienes que tener un backbone. Yo no lo veía claro y muchos de estos recaen siempre en que todo sea REST y perfecto. Sí, Y la mitad de las veces, pues, si tienes una aplicación con código de legacy, pues, no tienes por qué tenerlo todo tan perfectito, ¿sabes? Y a lo mejor tú crear artículos es una burrada de método y está mal hecho, pero es que lo has hecho así. Entonces, pero bueno, si se pueden crear las clases así a pelo tú... Lo que puedes aquí es eso, puedes hacer el http.get, creo que es, la URL, y esto te devuelve también un promise. Entonces tampoco... Y ahí creaste task y bueno, sería... ¿Qué es lo que pondrías ahí? ¿Cómo le definirías a un task un método ahí? ¿En el $resource que te pasan o...? No, harías algo así, ¿no? Como... Un objeto con eso, ¿no? Claro, de las opciones. Digo, ahí O si crear quieres task. ya en plan con prototype y pide más rollo, pero puedes hacerlo, ¿eh? Vale. Así sí lo veo más claro. Más curro. Hombre, lo suyo sería tenerlo todo perfecto, pero claro, en el mundo real. Y desde el punto de vista de carga, que creo que lo explicaste un poquillo al inicio, esto se va trayendo las plantillas a medida que va haciendo falta, ¿no? No se lo trae todo de golpe. Eso puedes hacerlo como tú quieras. Puedes hacer que las plantillas se carguen según la URL, ¿no? Que tú cambias de URL y se traiga la plantilla que necesitas. O puedes hacer que funcione como tenemos nosotros en CFBro, que te descargas todas las plantillas y luego le pasas un ID y automáticamente busca ese ID y te lo inyecta. O, en último caso, puedes usar templates inline en JavaScript, empezar ahí y poner el código todo un churro para adelante, si quieres. Las dos opciones son o traérsela en cada cambio o traerlas todas juntas, porque lo de inline ya es demasiado. Y los JavaScript, ¿eso viene junto con las plantillas?
o vamos por otro lado aparte? O sea, el código JavaScript que tenga, más Debería- de lógica. Debería venir, dice si tiene varios ficheros, todo. Sí. Debería venir todo de golpe, en plan unificado, a no ser que utilices el require, que es este. Una cosa que me gustaría ganar, que no tenemos ahora mismo nosotros, es que nosotros tenemos 20.000 botones que cada uno es un mundo por dentro, que no hay por qué cargarlo desde un inicio. Que en ese momento es que se precargue a todas esas dependencias, porque el usuario lo necesita, no cargarlo todo desde un inicio. Tú dices que se vaya descargando bajo demanda, según se necesite. Bueno, Angular se integra bien con Require.js, que no sé si lo conoces, que viene a ser eso, tú defines dependencias, por ejemplo, un módulo de login, un módulo de no sé qué, y luego, según las dependencias, cuando la necesita, pues se le va descargando, ¿sabes? Entonces te vas bajando, no tiene por qué ser solo JavaScript, te puedes cargar un paquete que sea JavaScript y CSS, por ejemplo, para cargar un módulo. Pero eso ya es tema de Require.js y esto se integra bien con Require.js. Sí, de hecho, Geoman te puede crear el esqueleto de la aplicación con Angular y con... Sí, como Geoman. Y entonces, tocar cosillas como, por ejemplo, cosas que yo ahora mismo haría con jQuery en un tag de script dentro de HTML, cargar una galería, ¿no?, de un componente de jQuery UI. ¿Eso dónde lo haríamos? ¿En código del controlador? ¿O del controlador que carga esa? ¿O tenemos que inventarnos una directiva que la pongamos en el IDE y ya cargue la galería solo? Una galería de... Por ejemplo, el típico ejemplo que tú... Por ejemplo, una high chart. HTML, eso, y luego creas un high chart o coges jQuery punto carrusel, ¿sabes? Un carrusel. Esas llamadas que suelen ser llamaditas de un componente o algo de eso. Esos son directivas. Son directivos solo. No tiene por qué ser directivas complejas, pueden ser simplemente el nombre de la directiva y luego que cargue, ¿sabes? En plan un poco más cutre, inline o el HTML o lo que quieras. Pero, por ejemplo, sí, eso serían directivas. He visto algunos ejemplos de eso, de lo que tú dices de jQuery y las de HighChart también, he visto que hay ya un módulo. Y realmente no es... Es como un wrapper casi, que le pones por encima... Y luego marcas el HTML y ya está. Sí, claro, luego dices, pues aquí, en vez de poner un div, pues pones chart, espacio, type... Y si inyectas el HTML que se inyecta con directivas, se interpreta en vivo, ¿no? Sí. Claro. Yo voy a marchar. Bueno. Intentar alcanzar una buena. Gracias. Hasta luego. Vale. Aquí lo suyo es que te obliga, que puede parecer un poco engorroso, que te obliga a romper mucho el código, pero que realmente te está ayudando, ¿no? Porque al final... Lo que yo te había preguntado, en realidad me he dado cuenta, lo estaba pensando mientras ibas hablando, la primera directiva que se pone, aunque es en gRPP, realmente lo llama teóricamente un módulo, ¿no? Es decir, no toda la aplicación tiene que colgar de ahí. Realmente puedes definir módulos separados. Tú puedes definir varios ng apps en la página en distintos niveles y no tiene por qué colgar de HTML, puede colgar de un div pequeñito, porque lo que hace Angular es detecta la ng app y todo lo que está dentro lo parsea. Entonces, si tú no vas a usar si solo vas a usar Angular en un módulo muy pequeño, no hace falta que parsee todo, sino que vaya solo, que cuelgue solo de ahí, de ese... No sé si me viene a la cabeza, pesa mucho. ¿Angular? Sí. No. Sí. Bueno, no. Eso es un poco relativo porque, claro, Backbone pesa mucho, no pesa, pero depende de underscore. Y underscore ya pesa más. Y necesitas incluir la jQuery. Pero bueno, está independiente. Esto lo Ember pesa más y no se preocupan de que pese. Esto creo que está entre Ember y Backbone, pero no pesa mucho. Y además es lo bueno, que no necesitas tampoco la jQuery si no haces cosas muy complejas. Claro, no... ¿Y si lo llegaran a necesitar, no habría conflicto? No. Claro, por eso... Pero también es parte distinto, ¿no? No lo va a tener el LMS que hemos visto. ¿Cómo? Que están en el espacio distinto, que tú podrás requerir aparte
jQuery o... Sí, tú puedes, no hay problema en cargarle a jQuery. Lo he visto así por encima, no me acuerdo ahora, pero será configurar un poco, llamar el no conflict a lo mejor o algo así. Y también he visto un módulo de highcharts, no sé qué tal funcionaba, pero que existía, que tú ponías en plan, abrías comilla chart, type, el que sea, value, y ahí le ponías el placeholder del databind y luego desde el controlador le pasabas los values y la directiva ya funcionaba con eso. Está bastante bien. Pues te decía, ¿no? Que ahí, no sé, tienen una aplicación que es más rollo marketplace, que te resulta súper importante el tema de posicionamiento y no sé hasta qué punto puede valer la pena en una zona de mucha interacción. Sí, eso me sorprende que nadie haya preguntado eso, ¿eh? No hay gente de SEO aquí. SEO, sí, siempre que han hablado de esto han preguntado de SEO, como yo no soy de SEO. Pero es que yo lo veo más para aplicaciones, no para... Claro, por eso. Claro, Para una web que quieres tener. Esto es para aplicaciones single Las page. arañas no llegan a cargar en su contexto los JavaScript que tiene la página. No, porque No llegan a navegar en plan... Sí, Google tiene una... Pues si lo hicieran con un navegador headless como el Phantom, sí, no habría problema. La araña cargaría esto y al Ya. darle un enlace le cargaría el de eso. Aquí Google vería tiene que un hay protocolo para indexar allá. yo digo que antes había soporte, Google daba soporte para el Ajax crawling, pero luego leí que lo habían retirado ya, para el hashbar. Pero, bueno, eso es lo que te comentaba, que lo que decía el otro día Javi, cada tecnología es para lo suyo, ¿eh? Esto es para, yo lo veo para eso, para un dashboard privado, que tú tienes que loguearte, que no es algo público, de SEO ni nada. pero hay algunas zonas que requieren más interacción, por ejemplo, tengo que crear algo, o Mírate. algo con muchos filtros. Si quieres algo así, pues mírate Ember, que te mola y creo que es más SEO friendly. Ember Esto. muy de raíz. Muy de raíz. ¿Cuál? Porque Ember, JS. Siempre JS, que Lo han hecho la gente que está Es que si quieres SEO... que es prácticamente Rails, pero en el cliente, y tiene helpers de Rails, tiene los Lintu, tienen los delegan todo en Handlebars, que es el lenguaje de Template. Se me había, una cosa que me había ocurrido es que como puedo utilizar el Victory API, digo, pues es una movida un poco como lo que había visto en muchos sitios por Babel, que cuando utilizas el Victory API y ahora cuando tú refrescas, lo que hace es que un servidor sea capaz de generarte lo que ya tienes, en lugar de generarte el cliente y mandarte a esa JavaScript. Sí, pero bueno, ya no es SEO por las URLs, sino el SEO por el contenido. Claro. Es decir, si tu contenido es dinámico y lo cargas ahí con los placeholders estos, Por eso te decía que Google no lo va a ver las llaves. Las llaves. Yo creo que pensar eso y dice, joder, muchos sitios te recomendaban que hacer algo que no sea demasiado grande y utilizar el SEO, tal, pues tienes que hacer que tu servidor sea capaz de generar lo mismo a lo que tú llegas. Pero desde el frame pronto empieza al final duplicar el trabajo. Pues, esa es la realidad. Decían en un screencast que vi del creador de... creo que era el creador de Angular, que le gustaría que el proyecto fuese hacia el servidor, que empezase ya todo en Node, en el backend, de forma que ya te viniese la primera página renderizada, ¿sabes? Que no hubiese problemas con SEO. Se daría como el Meteor JS que hay. ¿El? Meteor JS. Meteor JS es una paranoia montada con Backbone, Mongo y Node, pero que tú lo utilizas como un todo y prácticamente en el vídeo de presentación no te abres la consola, crea un modelo y miras el Mongo y está persistido. Persiste, es como... lo han montado lo raro, como si ya no hubiera separación entre... Sí, precisamente el problema, yo no me acuerdo de ti otro día, porque estoy usando de Rails 4, la novedad que trae Rails 4, y trae una movida que es, o sea, Turbolinks. Sí, pero eso es una movida rara que tenían los notas que es muy raro, ¿no? Sí, sí. Está curioso. Hace funcionar la aplicación como una single page, pero luego el servidor también es capaz de generar. Conforme vas haciendo clic, te coge el contenido de la página, no te pilla CSS ni te pilla estáticos, realmente te renderiza lo que el cliente sustituye, pero luego todo el on-document ready y todo este tipo de eventos que esperan que se cargue algo, no te sirve.
Me quiero pasar de 4 y O sea, un puesto que ya... pero solo podrás desactivar seguramente Sí, la sí. configuración de RAID. Pero va a venir por defecto. Pero igual que cuando vino por defecto el CoffeeScript, nos tuvimos que joder todos. Eso es lo que hay. Otra cosilla que mola también es ver cómo funciona esto con sockets, con Socket.io. Te conectas, es decir, el scope lo conectas al socket on cuando me llega un mensaje y que actualice el modelo, y según te van llegando los eventos, directamente te pasan a la vista. Está súper chulo. Forma como todos estos frameworks a mí me parecen pasos de cambio de paradigma. Para ponerte a trabajar con ellos tienes que cambiarte la mentalidad totalmente. El otro día salió, no me acuerdo si fue Twitter o otro front. Pero de CSS o de... Sí. De esto. Lo tuiteé yo también de... ¿Cuál? No sé, lo tuiteé, pero está en alfa. Es un poco más raro, se ve un poco más flojillo. Tiene 200 La verdad que es muy distinto a los modelos que hace de controlador de los backends, de los frameworks. Que mandan la plantilla desde... Exactamente. Es un poquito más parecido a lo que Lo que pasa es que no sé yo en qué punto decide si usar una cosa u otra. O- A lo mejor sea un CRUD simple de muchos formularios que solo quieras editar y actualizar la información, pues un framework. Yo creo que cuando vas a usar esto, planteas desde la vista hasta el backend. Incluso, ¿sabes? Porque planteas primero la vista, qué endpoint tiene que tener el backend y diseñas el backend pensando en... Lo bueno de estas aplicaciones es que te liberan bastante el backend. Tú con tener bueno, en nuestro caso no, que tenemos ahí la cola, pero tú tienes una API que simplemente, como si fuese una base de datos, que la interrogas y tal, y luego la lógica grande la tienes toda aquí. Entonces, a los servidores también son muchas menos peticiones, todo. Pero claro, cada cosa para lo que es. No puedes hacer un WordPress con esto porque para empezar ya no tiene SEO. Y luego que cada cosa para lo que es, ¿no? Una single page app para cosillas más. Yo creo que se puede hacer, ¿no? Se puede mezclar, no tiene por qué ser puro. Tú puedes tener una tienda virtual súper chula, que cada página la carga del servidor como de toda la vida, y ya luego en cada página tiene sus interacciones y sus cosas. Si estás logado, tiene más cosas que tienes que hacer, pero ya eso sí no le interesa. No le Yo me interesa a refiero Google. a eso, hacer una single page app de cualquier cosa. Yo ahora mismo, el esfuerzo que supone y tal. Pues la pregunta que te he hecho antes la he encontrado en Star Overflow, ¿sabes? No sé si... ¿Cuál? Lo de cambiar los símbolos de Django. de la variable. Hay una especie de función que se llama Interpolate Provider. Eso que de las llaves, eso le llaman interpolation. Yo no lo llamo así porque no me suena nada natural. Esta interpolación, yo lo llamo, no sé, placeholder, no sé por qué. Sí, entonces le puedes especificar Además, el título que viene es Angular JS con Django. Mira, aquí está el código. A ver si Claro.